Vamos a analizar este examen que ya por fin lo conocemos. Es el examen de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, dedicado a dibujo técnico 2, de este curso 25-26. Esta sería la convocatoria oficial y este sería el examen titular, el que ha hecho casi todo el mundo, que no haya tenido algún tipo de incidencia durante el examen, pues este será el que, bueno, habrá hecho todo el mundo y espero que con mucho acierto y mucha suerte y que le haya ido bien, especialmente a los alumnos de Manilva, pero bueno, a todos vosotros que estéis viendo el vídeo. Como siempre, la duración de la prueba es 1 hora 30 minutos, por lo tanto serían 90 minutos. Creo recordar que la cuenta era que salía aproximadamente, ¿cuánto eran? 27 minutos cada ejercicio, una cosa así, porque es que además ahora todos los ejercicios valen lo mismo. Aquí nos lo dicen, la presente prueba consta de 6 ejercicios, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4. Eso significa que el ejercicio 1 tú tienes que elegir entre el 1A y el 1B. Este es un cambio que ha habido este año porque otros años no había. El año anterior se había acabado con la opcionalidad, o sea, no podías elegir entre uno y otro porque en años anteriores se había visto que entre la opción entre asonométrico y diédrico, la gente huía del diédrico. Entonces, pues el año pasado fueron ejercicios en los que no se podía escoger nada. Este año han vuelto a una cierta opcionalidad. En este caso, en el ejercicio 1 y en el 3 puedes elegir entre la opción A y la B, cosa que veremos ahora después. Para mayor comodidad de la realización de la prueba, el alumnado quitará la grapa del examen, ¿sí? Porque estos ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 ejercicios te vienen grapados con una grapa. Para la realización de la prueba, el alumnado resolverá 4 de los 6 ejercicios, debiendo elegir entre aquellos que presenten opcionalidad. Es decir, deberán resolver el 1A o el 1B, el 3A o el 3B. Y por supuesto el 2 y el 4, ahí no hay nada que hacer, eso hay que hacerlo obligatoriamente. En caso de ejercicio con optatividad, si se entregan si se entregan más ejercicios de los requeridos, serán tenidos en cuenta únicamente los marcados con la opción A. O sea, nada de entregar el 1A y el 1B. O sea, no. O el 1A o el 1B. Pero si entregan los dos, pensando, bueno, vamos a ver, yo entrego, como hay que entregar 4 ejercicios, y a mí los fáciles para mí son el 1A, el 1B, el 3A y el 3B, y sin embargo el 2 y el 4 son muy difíciles, no lo hago, pues como yo entrego 4, pues ya cumplió. Pues no, se te va a corregir nada más que el 1A y el 3A. ¿Vale? Los 4 ejercicios deben resolverse exclusivamente en las láminas facilitadas, realizando cada uno de ellos en su correspondiente hoja. Correcto, bueno, eso es lógico, los ejercicios se calificarán de 0 a 2,5. Sumando la puntuación máxima 10, claro, lo lógico. Antiguamente había distinción entre ejercicios que eran a 4 puntos, que eran los de asonométrico y diédrico normalmente, y a 3 puntos, que eran, bueno, pues todo lo demás, ¿no? Tangencia, homología, normalización, etcétera, etcétera. Curvas cónicas. El alumnado deberá dejar siempre constancia gráfica de las construcciones auxiliares que se han utilizado para la realización de los ejercicios. O sea, que no vale eso de poner el resultado y borrar el trazado, porque entonces se entenderá que te has inventado el resultado. La ejecución del dibujo será únicamente con lápiz de grafito, pudiéndose usar distintos grosores y dureza de minas, pero nunca, eso lo añado, colores, ni bolígrafo, ni nada de eso. Eso invalida la prueba, te ponen un 0 directamente. Para la realización de la prueba, el alumnado podrá utilizar el siguiente material de dibujo: lápices de grafito o portamina, afilamina, goma de borrar, escuadra y cartabón, regla graduada o escalímetro, compás y quitagrapa. Esto es lo normal. Bueno, el quitagrapas quizás sea lo más. Lo menos corriente en nuestros útiles de dibujo habituales, porque el quitagrapa va a ser necesario para no quedarte sin uñas, para no hacerte daño en los dedos, quitándole la grapa, que hay que quitarla, porque luego cuando tú entregas los ejercicios se vuelve otra vez a grapa, pero cuando se te entregan los ejercicios están cogidos con una grapa. Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas de círculo, plantillas de curva, transportador de ángulo, o sea, semicírculo graduado, un tablero tamaño A3 con su correspondiente paralelógrafo. Eso puede ser bastante útil porque os podéis ver haciendo el examen en una silla de pala,
y se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad de almacenar o transmitir datos. Ojo, la calculadora puede ser bastante útil para aplicar la escala. Perfectamente te permiten usar, o por lo menos los años en que yo iba a las coordinaciones de selectividad, se nos decía que se podían aplicar la escala y los coeficientes empleando la calculadora, pero el móvil no cuenta como calculadora, ni una calculadora programable. Tendrás que llevarte una calculadora simple con la que únicamente se pueden hacer sumar, restar, multiplicar, dividir y tantos por ciento. Ya está, nada más. Bueno, pasamos al primer ejercicio, que el primer ejercicio será el 1A, trazados geométricos. Ya viendo esto, vemos que es un ejercicio dedicado a tangencias, ¿no? Te dice, dadas las circunferencias C1 y C2, el aspecto este es un ejercicio muy clásico. Es más, casi diría que este ya se ha hecho otras veces. Dada la circunferencia C1 y C2 de centro O1 y O2 respectivamente, así como el punto el punto T perteneciente a C2, ahí tenéis este punto aquí, ¿vale? Se pide determinar el eje radical de C1 y C2. Bueno, para hacer eso, para hacer ese eje radical, que además ya te está diciendo, si te está pidiendo ejes radicales, aquí lo que más claro queda es que ya te están diciendo que lo ideal va a ser que tú resuelvas este ejercicio de tangencia por potencia y por radicales, ¿vale? Cosa que, bueno, suele ser bastante rápido y bastante fácil, sobre todo si ya te dicen que obtenga el eje radical. Para hacer ese eje radical, bueno, ya lo haremos si este vídeo tiene los suficientes likes y visualizaciones, pues me aventuraré a hacer estos ejercicios directamente, o a lo mejor lo hago directamente por ordenador. La cosa es muy fácil, tú unes los dos centros, trazas una circunferencia auxiliar cualquiera, los puntos secantes entre esas circunferencias lo unes y te dará un punto que, trazando la perpendicular a la línea que une los dos centros, ya tienes el eje radical. Y luego te pedirán trazar las circunferencias tangentes a C1 y C2 en T, determinando geométricamente su centro y puntos de tangencia. Bueno, pues eso es tan fácil como que, como tú ya tienes el eje radical de esas dos circunferencias, si tú además trazas la perpendicular al radio que va desde O2 hasta T, tú vas a tener una recta tangente a C2 por T, que ese es el eje radical de todas las circunferencias tangentes a... perdón. Ese va a ser el centro de todas las circunferencias. Me estoy liando un poco. Miento. Será el eje radical, efectivamente, de todas las circunferencias... Me estoy liando completamente. Bueno, no os preocupéis. Donde se corte ese eje radical con el otro eje radical es el centro radical. Y entonces ya eso nos va a dar la distancia a los puntos de tangencia. Vamos a trazar pinchando en ese centro radical. Nos va a dar los puntos de tangencia. Bueno, ese es el modo de resolver este ejercicio rápidamente. Que me he liado un poco diciéndolo aquí sobre vacío, pero que cuando hagamos este ejercicio veréis que se resuelve muy, muy rápidamente. Nos va a sobrar tiempo. La otra opción, porque tenemos que elegir entre el 1A y el 1B, en la otra opción tenemos homología. Transformaciones geométricas. Dada la figura representada y la homología definida por los pares de puntos homólogos A', BB' y el punto doble CC', se pide determinar el eje y el centro de homología. Bueno, tú ya sabes que el eje va a pasar por el CC'. Bueno, te dice representa la figura homóloga a la dada, de la cual ya tienes pues dos puntos. El C no es un punto de la figura dada, es un punto del eje. Y entonces, pues ya os podéis imaginar uniendo A con A' y B con B', nos va a dar la posición del centro de homología. Uniendo A con B y A' con B' nos va a dar otro punto doble que al unirlo con CC' tendremos el eje. ¿Vale? Es un ejercicio bastante simple. Lo único, a lo mejor va a haber algún problema a la hora de obtener la figura porque se salga del papel algún punto de corte entre rectas y el eje, pero esas cosas se suelen solucionar con facilidad. Siguiente, este ejercicio no tiene opción, es el ejercicio número 2, veis que es del sistema diédrico y nos dice, dada la proyección horizontal del segmento AB,
proyección horizontal de segmento AB, la traza horizontal del plano P, ahí la tenéis, y el abatimiento sobre su traza vertical de P', se pide dibujar la traza vertical del plano P, obtener las proyecciones del cuadrado ABCD que tiene por un lado el segmento AB. Está contenido en P y se encuentra en el primer diedro. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es el desabatimiento del plano P, utilizando P como charnela, sabiendo que, bueno, que el punto B está en el plano horizontal, por lo tanto va a tener cota 0, y el punto A, como está en su proyección horizontal en la línea de tierra, significa que su proyección vertical pues va a estar en la traza vertical P'. Es un punto que va a tener alejamiento 0. Por lo tanto, el abatimiento será una perpendicular desde A a la traza P. Y en P' encontraremos A abatido. Bueno, es el modo de iniciar este ejercicio. Y luego, bueno, pues en el abatimiento hacernos el cuadrado. Y dice aquí, representar la verdadera magnitud de la diagonal del cuadrado e indicar su valor en milímetros. Bueno, la verdadera magnitud es en el abatimiento y además nosotros vamos a hacer el cuadrado en el abatimiento para luego desabatirlo. O sea, sería un ejercicio de diédrico sin demasiada complicación. Es lógico, son solamente 2,5 puntos. Y ahora tenemos en el ejercicio número 3 una opción, el 3A, que es el sistema sonométrico, y luego cuando veamos el 3B, ahí lo tenéis, es un ejercicio de perspectiva caballera. Bueno, en el 3A tenemos dada la planta, alzado y perfil de una pieza a escala 2/3, según el método de representación del primer diedro de proyección, se pide representar su perspectiva isométrica a escala 1:1 según los ejes dados. Bueno, ahí nos dicen que, y esto lo digo siempre, si os veis muy agobiados con el tiempo o con la aplicación y desaplicación de coeficientes y escalas, fijaros lo que vale, o sea, es medio punto. O sea, en un momento dado podéis pasar de esto si estáis dispuestos a perder medio punto. Pero desde luego lo que no podéis hacer es perderos en hacer algo tedioso de medio punto y perder los otros 2 puntos, ¿vale? Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es quitarle la escala a 2/3, o sea, esto sería 1,5 veces más grande en la realidad, y luego tendríamos que aplicarle el coeficiente de reducción de 0,816, ¿vale? Y representar esa figura. Esta figura que no sé hasta qué punto os puede plantear algún problema a su representación. A veces estas cosas son difíciles de ver a la primera. Yo veo ahí, así sin meterme mucho en faena, que hay rampas y hay cosas un poquito curiosas. Pero bueno, estos son los clásicos ejercicios que yo suelo también solucionar en Blender, ¿vale? Bueno, ya veremos más adelante. Ya os he dicho, si este vídeo tiene suficientes visualizaciones y likes y me gusta y comentarios agradables, pues me pondré a hacerlo. Que últimamente estoy un poco perezoso. En cuanto a la opción, la perspectiva caballera, dados alzado, planta y perfil a escala 1:1, o sea, ahí no habría ningún tipo de escala aplicada. Representar su perspectiva caballera a escala 2:1. Bueno, aquí hay una cosa. En la perspectiva caballera, todo lo que esté contenido en el plano ZX o paralelo al plano ZX se representa sin coeficiente de reducción. Por lo tanto, todas las medidas que están en este alzado hay que aumentarlas al doble y ponerlas aquí. Y las otras medidas, como por ejemplo esta, las medidas paralelas al eje Y, habrá que ponerlas a la mitad. Por lo tanto, habrá que ponerlas con las mismas medidas que tenéis aquí y aquí. Aquí el único tema es entender la pieza. La pieza, bueno, es bastante fácil. Tiene ahí una especie de túnel pasante, que se ve aquí como semicírculo. Y luego aquí tiene como un pequeño biselado, como una entrada ahí, que aquí se ve oculta porque visto desde arriba queda tapado. Y luego tiene aquí un escalón y una rampa. Este sería el escalón y esta sería la rampa. ¿Vale? Es una pieza que no tiene demasiada dificultad de ver. Y el ejercicio número 4, este último, que este es obligatorio para todo el mundo, pues es un corte. Bueno, pues dentro de lo que es la normalización, a lo largo de los años que yo me he dedicado a dar clases de dibujo técnico en segundo de bachillerato, he visto que
La normalización pues no es algo que siempre sea agradable para el alumnado, pero los cortes sí suele ser algo que gusta bastante y que se hace de un modo bastante simple, porque es como una prueba de ingenio, ¿no? Es como ver cómo van las cosas por un lado, por otro, y suele gustar bastante, ¿vale? Ahí tenemos esa pieza, está indicado el corte, tenemos su vista de perfil, este sería el perfil izquierdo, y tenemos aquí un espacio estupendo para representarlo, porque si nos dicen que la vista está a escala 1/2 y hay que representar el corte a escala 1/2, pues esto se hace directamente aquí. Por último, habría que acotar que ya sabéis que es la parte que a mí menos me gusta. Bueno, pues con esto acaba este repaso a este examen reciente. En poco tiempo será el examen, la convocatoria extraordinaria. Es curioso porque cuando han colgado este examen en el PDF del examen, nos han puesto un otro, que el otro es el, ¿cómo le dicen? Le dicen ordinaria incompatibilidad. Normalmente suelen aparecer en los exámenes de selectividad cuando se publican los PDF el titular, el suplente y el reserva, ¿vale? O sea, 3. En este caso han puesto el titular y el incompatibilidad. Entiendo que la incompatibilidad es para aquel alumnado que en la hora del examen de dibujo técnico tenga otro examen. Entiendo que sea por eso. Por lo tanto, creo que en el futuro aparecerán los exámenes sustitutos y reserva que son necesarios por las circunstancias que puedan darse en el examen de selectividad. Bueno, pues lo dicho, si os ha resultado interesante este vídeo, le dais a like, os suscribís y en los próximos días, si este tema tiene su ebullición y tiene su gracia, pues os pondré la solución a estos ejercicios.